Buenos días y gracias por estar hoy en el lanzamiento de nuestro reportaje sobre compras de emergencia. Mi nombre es Andy Ocon y soy la Capacity Building Manager en Open Contracting. Pueden presentarse por medio del chat y utilizar el documento de notas para hacer comentarios y preguntas. A continuación, le presento a mi colega Camila Salazar, quien va a dirigir la llamada. Bueno, hola a todos. Gracias por estar en esta llamada. Mi nombre es Camila Salazar. Yo soy la analista de datos de Open Contracting Partnership. Nosotros somos una organización, para los que no nos conocen, que trabajamos alrededor del mundo promoviendo temas de contrataciones abiertas. Y pues la idea de esta llamada es presentarles uno de los proyectos que impulsamos desde abril de 2020, donde lanzamos un llamado a investigadores de todo el mundo para analizar la efectividad, la integridad de las contrataciones públicas en el contexto de la emergencia del COVID. De esa convocatoria en abril trabajamos con 12 equipos de diferentes países, entre ellos 6 equipos de Latinoamérica, que son los que están hoy acompañándonos en esta llamada, que hicieron trabajos súper interesantes analizando compras de emergencia. Y que la idea de hoy es que compartan qué fue lo que hicieron, cuáles son los hallazgos y que ojalá puedan intercambiar con la comunidad ideas de cómo pueden monitorear e investigar las compras de emergencia. Tal vez antes de darle el paso a nuestros invitados de hoy, nada más acá Andy les compartió este documento de Word, donde si gustan pueden ponernos, si quieren compartir su información de contacto, de dónde nos visitan y demás, de forma que también puedan conocer a otros participantes de la región, pues sería buenísimo. Y también si tienen preguntas, pueden agregarlas al documento y también pueden agregarlas al chat. Entonces, la idea es que vamos a tener un espacio donde cada uno de nuestros investigadores va a presentar los hallazgos y luego vamos a tener un espacio de preguntas que precisamente la idea es que ojalá puedan intercambiar conocimiento y demás, dado que, bueno, aquí en Latinoamérica tenemos muchos países que publican datos de contrataciones públicas y que ojalá pues se lleven ideas. Entonces, sin más, vamos a iniciar ahora con Félix Pedro Peña de Argentina. Félix es, un investigador, es economista, científico de datos y además tiene experiencia liderando proyectos desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en temas de contrataciones públicas y otros temas relacionados con datos abiertos. Así que le cedo la palabra a Félix, que nos va a contar sobre el trabajo que hizo en Buenos Aires usando datos de emergencia. Entonces, adelante, Félix. Bueno, genial. Gracias, Camila, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla en un minuto, un segundo. ¿Me dicen cuándo se ve? Sí, ya la vemos, Félix. Adelante. Ok, bueno. Entonces, en lo que estuve trabajando es estudiar los resultados de los procesos de contratación pública en el contexto de la emergencia por COVID en la ciudad de Buenos Aires. Hice una comparación básicamente del periodo de preemergencia con el periodo de emergencia y en base a eso extraje algunos hallazgos que voy a presentar a continuación. Trabajé en particular con estudiando los datos que se publicaron desde el gobierno, justamente que ofrecen información de los resultados de los procesos de contratación. Estudié también la vinculación del gobierno con los nuevos proveedores en este contexto de emergencia y también utilizando datos traté de interpretar el comportamiento de los precios durante justamente el periodo de emergencia, también comparando con lo que sucedía en la preemergencia. En cuanto a los datos, lo que desde mi punto de vista es la raíz, si se quiere, de los problemas de publicación o transparencia de los procesos de contratación en Buenos Aires, es la convivencia de al menos 2 sistemas de gestión de las compras y contrataciones públicas. Uno, si se quiere, un poco más transparente que el otro, uno que publica
sus datos o sus resultados en formato abierto y OCDS, y el otro que al otro al que se accede de una manera un poco más rebuscada, que no publica su información en formato abierto, sino que en formato PDF, y con algunas demoras en su publicación, que es justamente lo que los datos me permitieron encontrar. La evidencia justamente de lo anterior es que los datos de contratación directa por emergencia que se publican o que se gestionan en este segundo sistema tienen demoras de en promedio 11 días y hasta 65 días, como muestran estos gráficos. En el gráfico de la izquierda se ve que la mayoría de los procesos que gestiona este segundo sistema que mencionaba, que tiene algunos problemas de transparencia, tienen demoras entre 5 y 11 días, la mayoría de ellos, pero con demoras de máximos de hasta 65 días, lo cual condiciona de alguna manera la publicación de los datos, la transparencia y las posibilidades de uso y reutilización de estos datos. En cuanto a los proveedores, hay dos hallazgos relevantes que me permitieron encontrar los datos. En primer lugar, pude ver que no hay dificultad por parte del gobierno para contratar proveedores diversos en los distintos ítems o mercados que utilizó el gobierno para hacer frente a la pandemia, pero sí tiene ciertas dificultades para contratar empresas nuevas, y la evidencia es que en 19 de los 27 ítems o mercados que estudié, al menos el 75% de los proveedores son empresas que ya contrataron con el gobierno, o sea, empresas conocidas, empresas viejas. Y además hay evidencia sobre una tendencia a contratar empresas que ya son conocidas o sobre las cuales hay referencias en registros internos del gobierno. Y los datos indican que el 60% de las nuevas empresas contratadas por contratación directa de emergencia figuran en el registro de proveedores oficial de gobierno, a pesar de que esto no es un requisito para ser contratadas a través de este sistema. Entonces, eso en resumen el hallazgo en cuanto a los proveedores. Sobre los precios, en particular, en el periodo de emergencia se verifican no solo promedios de precios unitarios más elevados a comparación del periodo pre-emergencia, sino que también hay más evidencia de precios atípicos, y esto de los precios atípicos, en concreto, por poner un ejemplo, es si antes de la emergencia el precio promedio de una mascarilla era de $1 y tenía máximos de $1.50, durante la emergencia aumentó el promedio de los precios de la mascarilla, digamos, a $2, y evidenció máximos de hasta $5, lo cual indica que se cerraron contratos con precios unitarios por fuera de los valores de referencia. Los gráficos reflejan un poco esto y agregan que esto no solo ocurrió en procesos competitivos, sino también en procesos no competitivos, o al revés, ¿sí? No solo en procesos no competitivos, sino también en procesos competitivos, estas dificultades. Habiendo encontrado todos estos hallazgos y la evidencia basada en datos y demás, propuse algunas recomendaciones, que estas están resumidas acá. En cuanto a la publicación de datos, la recomendación es que el gobierno amplíe el sistema de contratación, el primero de los que mencionaba, que tiene esa facilidad que es la de publicar sus datos en formato abierto utilizando CDS, y de esta manera va a poder incorporar los procesos de contratación directa por emergencia. En cuanto a los proveedores, la recomendación es construir bases de datos con información de contactos y información sobre actividad de potenciales proveedores, que esto se puede hacer consolidando información de las distintas áreas del gobierno, y a la vez fomentar la inscripción de estas empresas en los registros oficiales de proveedores, de manera de poder acceder a ellas cuando se las necesita para proveer en este contexto de emergencia, y que en definitiva va a dar pie a contratar nuevas empresas y a democratizar este mercado. Y en cuanto a los precios, la recomendación es utilizar evidencia para construir precios de referencia e implementar procesos de compra unificada y convenio marco, de manera de evitar estas disparidades de precios que mostraba anteriormente con los gráficos, y evitar que las distintas áreas de gobierno, al comprar bienes del mismo tipo, incurran en diferencias de precios unitarios. Así que eso, resumidamente,
todo el código y la metodología de este trabajo está publicada en este repositorio de GitHub, y estos son mis canales de contacto por si alguien tiene alguna consulta o quisiera profundizar algo sobre esto. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Ahí en el chat les compartí el enlace del reporte completo y además específicamente de la investigación de Félix. Y como les decía, todo este código quedó abierto, entonces también si alguien está interesado en ver cómo se hizo este análisis con mayor detalle, puede ver el repositorio de Félix, que también puedes compartir el enlace desde el chat. Seguidamente vamos a ir con Adriana María Romero. Ella es investigadora del Instituto Anticorrupción en Colombia. Y pues bueno, y realizaron una investigación súper interesante sobre proveedores multipropósito que Adriana les va a comentar en un momento. Entonces, bienvenida Adriana y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, les voy a compartir pantalla y les voy a contar un poco de la investigación que hicimos acerca del índice de contratista multipropósito. Por favor, confírmenme si están viendo la presentación. La vemos. Perfecto. Bueno, entonces acá lo que nosotros empezamos a hacer con el datos OCDS fue un análisis de contratistas, un análisis desde el punto de vista del oferente acerca de qué tan heterogénea puede ser la contratación de bienes y servicios dado el contexto de la pandemia. Entonces, lo principal que nosotros queríamos responder acá era, primero, saber cuáles eran esas características de los contratistas que estaban atendiendo la emergencia con base en la información registrada del SECOP, que es el Sistema de Compras Públicas en Colombia, qué tanto se asignaban contratos por urgencia manifiesta, como dado el entendido que la urgencia manifiesta era, digamos, como el método de contratación que se le dio prelación a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Cuáles de estos eran contratistas multipropósitos? ¿Qué tipo de autoridades son más proclives a hacer contratación a través de estos contratistas multipropósito? ¿Y cuáles son esas las implicaciones de los hallazgos en términos de riesgos de corrupción en la contratación pública en Colombia? Entonces, la premisa que nosotros tenemos alrededor de esto es que las autoridades nacionales asignan recursos públicos a cada uno de tipo de contratistas para la adquisición de bienes y servicios para la atención de la emergencia. Entonces, uno puede adjudicarle esos contratos o a un contratista corrupto, pero lo que realmente nos va a interesar es por qué, por ejemplo, esos tipos de contratos para provisión de insumos de salud, de equipamiento médico, lo están haciendo personas que eventualmente no tienen nada que ver con esto, sino que se dedican, por ejemplo, a, no sé, a contratar zapatos, se contratan, no sé, otro tipo de bienes y servicios, consultoría, pero están haciendo provisión de servicios de salud durante la emergencia. Entonces, cuando uno hace contratación de este tipo de instituciones, de organizaciones o de empresas, uno pensaría, no, pues si yo necesito servicios de salud, ¿por qué otra persona que se especializa en hacer muebles la está haciendo? Y eso lo que en últimas ocasionaría es cierta ineficiencia en el gasto, porque pueden haber proveedores más especializados con mayor experiencia en lo que necesitan hacer, que podrían hacer un mejor producto y darle mayor valor al dinero para ese tipo de contratación. Entonces, lo que nosotros pensamos fue hacer un índice que llamamos el índice de contratista multipropósito, que va a tener dos componentes. El primero son las actividades previas del contratista con el Estado, y ahí lo que hacemos es mirar dos cosas. Primero, la proporción de variedades contratadas respecto al número de contratos adjudicados, y acá con variedades me refiero a variedades de bienes y servicios. Cuando uno hace el registro acá en el SECOP, siempre uno tiene que imputarle el bien o servicio al que se va a hacer la caracterización de acuerdo al clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas. Ya más adelante les cuento bien cómo hacemos esto. Y también lo miramos respecto a la comparación del número de variedades contratadas respecto al número máximo total de variedades que una empresa ha hecho contratación en el COVID, en la época pre-COVID. Entonces, lo que nosotros hacemos en este índice es dividirlo en dos periodos de tiempo. El primero, que es a partir del 20 de marzo, que es la declaratoria del estado de emergencia y el momento en el que se hace como como el enactment del decreto 440 del 2020, donde se dice que ya van a haber unas reglas específicas de contratación expedita, donde se van a agilizar ciertos procesos, donde la contratación directa va a ser más sencilla y se le va a dar prelación a la contratación por urgencia manifiesta. Y también lo que hacemos es mirar todo el comportamiento contractual de estas empresas que durante el periodo de emergencia hicieron contratación, pero desde el 2012 hasta el 2020. Entonces, lo que hacemos es contar cuántas variedades y qué tipo de variedades estas empresas contrataron previamente con el Estado, y lo que hacemos luego es compararlas con lo que actualmente están contratando.
Entonces, eso que les acabo de contar ya es lo que es la distancia entre los sectores económicos de los contratos actuales y los contratos previos. Cuando hablamos de la muestra, tuvimos en cuenta aproximadamente 9.500 empresas que tuvieron contratos tanto previamente como después, ¿cierto? Y acá les cuento también un poco acerca de cómo hacemos esa comparación. Entonces, como nosotros cogemos el clasificador de bienes y servicios a 6 dígitos, en el que cada contrato tiene imputado un bien o un servicio principal, que es el objeto de contrato, y lo quebramos en lo que son las clases, la familia, el segmento. Entonces, la clase va a ser los 6 dígitos completos. Les voy a poner un ejemplo: zapatos de cuero para amarrar, ¿cierto? Entonces, esos son los 6 dígitos. Si un contratista que estuvo contratando previamente con el Estado también contrató para la provisión de zapatos de cuero con cordones, entonces eso va a ser un matching de 6, o sea, un matching de 100%, porque estoy haciendo la adjudicación del mismo tipo de bien y servicio tanto en un lado como en el otro. Si antes yo hacía la provisión de los zapatos de cuero con cordones y ahora los hago solamente para zapatos de cuero en general, voy a tener un matching de 4. Es decir, que solamente va a tener un matching del 67%. Pero si antes yo hacía la contratación por zapatos de cuero de cordones y ahora no son zapatos de cuero, sino simplemente zapatos o prendas de vestir, entonces voy a tener un matching del 33%. Y en el caso en que yo antes hiciera esta provisión de zapatos de cuero con cordones y ahora hago provisión de tapabocas, simplemente soy un contratista heterogéneo y no voy a tener ningún matching. Entonces, en este índice, lo que nosotros hacemos es hacer esa medición de 0 a 1 y para hacer esa comparación. Entonces, Adriana, nada más, perdón, para que estamos como, si te puedes, nos quedan como 5 minutos, llevamos como 5 minutos, entonces para que nos comentes sobre los resultados y los hallazgos y ahora vemos en mayor detalle y compartir el enlace del reporte también. Listo, perfecto. Dale. Entonces, en conclusión, entre los principales resultados encontramos que no solamente el 51% del estudio fueron por régimen especial, que es como otra, digamos, una forma de contratar un poco más opaca que la contratación directa, pero hablando propiamente ya del índice, encontramos que el 30% de las empresas que se le adjudicaron contratos son declaradas multipropósito, es decir, que tuvieron un puntaje de este índice superior a 0,5 si lo medimos entre 0 y 1. Y si solamente tenemos en cuenta la contratación directa que facilita el decreto 440, ese se nos amplía un 38%. Hicimos un análisis para alcaldías municipales con mayor riesgo de contratar y lo que encontramos fue que las alcaldías municipales de los departamentos periféricos son los que tienen como esa mayor probabilidad de contratar con contratistas multipropósito. Eso puede ser por varios motivos, o porque hay ese problema de selección adversa donde yo como alcalde no sé cuál es mi contratista, o porque efectivamente hay tan baja presencia del Estado y es tan remoto que me toca siempre contratar los mismos con los mismos, o una tercera opción, que es lo que realmente representa el riesgo de corrupción, es que el alcalde pueda estar contratando con, digamos, con contratistas que sean favoritos, o sea, por un nepotismo, por amenazas, por razones varias. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos acá es bajar, o sea, como primero, nosotros consideramos que el uso excesivo del régimen especial tiene que bajar, porque eso lo que hace es la información un poco más opaca, abogar por un registro público de contratistas y también abogar por la transparencia en el proceso contractual y hacer un poco, digamos, un poco más de diligencia a la hora de escoger estos contratistas, porque si bien, digamos, se tiene que hacer esta contratación más, digamos, más acelerada de lo normal, eso no necesariamente tiene que ir en detrimento de la calidad de los bienes y servicios, y lo que encontramos es que para este gran porcentaje de empresas podemos estar siendo ineficientes en el gasto, y eso es lo que, digamos, consideramos que desde acá puede considerar también un riesgo de corrupción. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Ahí también les compartí el enlace del reporte completo del Instituto Anticorrupción. Este análisis lo hicieron también con datos publicados en el estándar de Open Contracting Partnership, el Open Contracting Data Standard más bien. Entonces, aquí en realidad este es un análisis o una metodología que se podría replicar en los demás países que publiquen bajo el estándar. Entonces, ojalá puedan leer el reporte, y también cualquier duda ya tienen el contacto de Adriana para que le pregunten cualquier consulta. Seguidamente vamos a ir con Julio López de Datalat. Julio es economista y bueno, es uno de los fundadores de Datalat, que es una organización en Ecuador que trabaja en temas de datos abiertos. Entonces, bienvenido, Julio, y muchas gracias por participar. Buenos días con todas y todos. Gracias, Cami. Voy a compartir mi pantalla y porfa me confirman si ya la pueden ver.
Ya, La pueden perfecto. ver. Listo, entonces voy a poner mis 5 minutos para no pasarme. Queremos presentarles ahora justo algunos del proceso del que fue la publicación de esta investigación, que es Datos Abiertos de las Contrataciones Públicas en Emergencia por COVID desde Ecuador, junto a mis colegas Martín y Margarita, que la realizamos en los meses, igual que el resto de colegas. Y básicamente nosotros queríamos responder 2 preguntas. La primera es cómo el sistema de compras públicas del gobierno ecuatoriano está mejorando o se está siendo manejado en esta emergencia del COVID, ¿no? Y la segunda era justamente ver qué insumos específicos de emergencia han sido adquiridos y cómo comparar los precios de la emergencia, justo como han hecho otros colegas antes y después, pero nosotros también queríamos ver un poco el proceso de aplicación del estándar de Open Contracting. En ese sentido, primero lo que hicimos fue desarrollar un marco analítico, que lo que nos permitió justamente es entender las fases del estándar de contrataciones, cómo se estaban aplicando en la emergencia, definir algunos criterios para elegir justamente estos artículos, como pudieron, luego van a ver algunos de las métricas, son varios, entonces sí queríamos tener criterios claros de cómo elegir esto. Y luego también revisar el portal de datos abiertos, porque una cosa es que hay que tener en cuenta es que nuestro gobierno, a través del Servicio Nacional de Compras Públicas, que es el CERCOP, cuyo equipo le agradecemos mucho también por su apertura de participar en el proceso. Ellos abrieron un portal de compras públicas abiertas de la emergencia que contiene datos desde abril. Luego voy a contarles un poco de esto. Y finalmente también hicimos unas rondas de revisión en la plataforma del Sistema Nacional de Contratación de Ecuador, que si bien este sistema aún no tiene, digamos, aplicable estándar, a raíz del proceso de gobierno abierto en nuestro país, el CERCOP está aplicando el estándar al Sistema Nacional de Contratación. Entonces, esto esperamos que se dé en los próximos meses. El portal ahora justamente nosotros revisamos durante los meses de junio, julio y agosto. Como ven ahí, es un portal que tiene tanto datos de emergencias a nivel nacional, por entidad o por proveedor, y tiene más o menos 980 entidades del sector público registradas y un monto de contrataciones que ahora en este momento debe sobrepasar esto. Esto era hasta el mes del 31 de agosto. Y justamente acá hay una sección específica donde se aplica el estándar y donde uno puede trabajar con el formato JSON que indica el estándar, ¿no? Y justo con ese trabajamos nosotros también. Un poco voy a resumir brevemente. Lo que hicimos fue igual, en el reporte van a poder ver más a profundidad la parte de la metodología, pero acá queríamos justamente ver, por ejemplo, algunos de los criterios que utilizamos en la selección de productos para el análisis. También se basa mucho en que dentro del portal claramente no se sabe qué contratación se refiere a la emergencia de COVID o no, porque el portal está enfocado en emergencias a nivel nacional y dentro de nuestra legislación son 7 tipos de emergencias que están ahí y claramente no hay una específica para el tema de COVID, de la pandemia. Sin embargo, uno puede abstraer por ciertos análisis o ciertos criterios como hicimos nosotros. Luego, bueno, aquí brevemente algunos de los resultados de lo que vimos. Nuestro tema primero era el de las fluctuaciones de precios y, por ejemplo, ahí de los 5 productos que analizamos sí se veía un aumento de casi 10 veces el precio respecto a años anteriores. También, por ejemplo, guantes de látex igual se vio que aumentaron bastante. Habían otros productos, por ejemplo, el gel antiséptico, que más bien se redujo su valor durante los meses de emergencia, y también algunos medicamentos que nosotros analizamos directamente, que era paracetamol líquido. Entonces, se veía un poco la fluctuación de precios respecto a años anteriores, pero también lo que hicimos fue como que dejar esto para que posteriormente se pueda replicar desde otros investigadores u otras organizaciones. De hecho, a raíz de esto también pudimos organizar un datatón anticorrupción, donde tuvimos 21 equipos que analizaron la data del portal de datos abiertos. Y bueno, un poco de las conclusiones y recomendaciones nuestras también es, si bien el proceso en general aplicamos justo a revisar esto de cómo se estaba aplicando el estándar de Open Contracting, justamente ahí vimos en el archivo alguna información incompleta, algunos campos de texto que si bien digamos, nos toca hacer un tratamiento de datos para luego hacer un procesamiento adecuado, existe también esta complejidad para alguien que quiere investigar estos temas, ¿no? Y también incluimos algunos datos en general. No se puede distinguir claramente cuáles son contratos de COVID o no, porque justamente están las emergencias ahí tipificadas, pero en algunos casos se puede confundir quizás si uno no tiene clara la legislación. Entonces también uno de los retos es que uno tiene que tener clara la legislación, pero también conocer el estándar para poder analizar ese dataset. Respecto a la publicación de datos abiertos sobre la emergencia, la plataforma y el visualizador son súper accesibles para varios públicos, pero como mencionamos, también no todo el mundo conoce lo del archivo JSON y también cómo trabajar con el estándar de OCDS.
Y también una limitante es que obviamente los datos de esa plataforma, que están en formato abierto ahorita, solo están disponibles desde abril. Última lámina, y ya con esto concluyo. Y respecto al uso de datos, justamente nosotros tuvimos que usar los datos del Sistema Oficial Nacional, porque justamente en el 1 no tenías todos los campos disponibles, pero de esta forma uno también tiene que ir, digamos, recopilando información de la otra que no está publicada en el portal de datos abiertos, pero existe un gran potencial justamente para que a raíz de al aplicar el estándar podamos ya acceder a la información desde el portal nacional directamente. Y finalmente nosotros hicimos algunas recomendaciones de qué otro tipo de análisis se puede hacer, por ejemplo, dispersión del gasto por ciertos sectores o regiones específicos. También, por ejemplo, el caso anterior del índice sería súper chévere replicarlo en el país. También algunos temas de calidad de gasto, porque justamente creemos que a raíz de, por ejemplo, transparentar los precios, se podría analizar un poco si es que pueden haber ahorros o reducir gastos, si uno ya conoce mejor digamos, el mercado y también los mismos, como decía, en la adjudicación de contratos también. En emergencia es específica por este proceso, pero también podría tomar en cuenta estos otros criterios. Y bueno, finalmente invitarles a que ahí en la página web nuestra está todo el tema de contrataciones abiertas. Este es uno de los temas que trabajamos y hay otros procesos que estamos apoyando actualmente también en el marco de gobierno abierto. Así que muchas gracias, Cami, y cualquier consulta estoy atento. Muchísimas gracias, Julio, y además a todo el equipo de DataLab que también nos está acompañando en la llamada. Y sí, si les interesa saber, DataLab hace mucho trabajo sobre temas de gobierno abierto y participación, además de intercambiar experiencias con el CERCOP. Entonces, muy interesante todo ese trabajo de comunidad también que hacen. Ahora vamos con Daniel de León. Daniel es un investigador desde Guatemala que también tuvo retos, digamos, Guatemala de estos 6 países es el único que no publica datos en el estándar y entonces Daniel tuvo que hacer un trabajo de cómo conseguir esa información de los contratos de emergencia y bueno, pues ahora nos va a comentar un poco de los hallazgos que encontró luego de ese trabajo que hizo tratando de conseguir la información, que fue uno de los principales retos. Entonces, adelante, Daniel. Hola a todos, muchas gracias Camila por la presentación. Les voy a compartir pantalla y creo que ahorita ya la deberían de estar viendo. Sí, la podemos ver, dale. Voy a ampliar por acá y listo. Bueno, solo como un poco de contexto. El periodo que cubre mi investigación es de febrero, perdón, a julio del 2020, donde se analizaron 7,623 contratos adjudicados con un monto de alrededor de 882 millones, equivalente a 113 millones de dólares aproximadamente. En este sentido, pues, se hizo un trabajo de categorización de los productos, ya que acá no tenemos como codificados los ítems. Entonces, pues, asigné 32 categorías a estos productos, donde participaron 185 unidades ejecutoras y 891 proveedores. En este sentido, pues acá esto es como el top 10 de los contratos adjudicados, donde podemos ver que lo principal que se adquirió pues fueron insumos, equipo hospitalario, medicamentos, mascarillas. Esto ya con la clasificación de los 32 ítems que acaba de mencionar. Están identificados los principales proveedores en estos contratos, así como también los principales unidades ejecutoras, tanto por monto como por la evolución a través del tiempo, como podemos ver acá. Y bueno, dentro de los hallazgos, la primera debilidad, pues, es principal, está relacionada a la calidad de datos reflejados en los contratos. Luego, sobre temas relacionados a limitantes en el acceso a la información pública, específicamente sobre el tema de los proveedores, y también hay debilidades en la calidad de gasto y en los procesos de adjudicación. Sobre el tema de la calidad de datos, el Guatecompras, que es el Sistema de Compras Públicas Nacional de Guatemala, abrió los contratos relacionados a la pandemia, pero los abrió en 2 bases de datos. Por un lado, tenemos la base de datos de los concursos adjudicados, donde sí tiene los montos correctos, pero no hay datos de proveedores ni de costos unitarios.
Y por otro lado hay una base donde sí hay datos de proveedores y costos unitarios de los productos, pero estas dos bases no cuadran. Entonces ese fue como el primer ejercicio que realicé, donde al final se determinó que en un 68% de los casos, pues estos datos no cuadraban con los montos reales adjudicados. Un ejemplo, o el ejemplo más grande, es este contrato, que es en la base de proveedores, perdón. Dice que son 1.700 millones de quetzales adjudicados, aproximadamente 226 millones de dólares, pero al revisar el contrato, pues en realidad son 9 millones de quetzales. En lugar de los 1.700 millones acá arriba, pues son únicamente 9 millones. Entonces, esto principalmente, o bueno, este tipo de errores se atribuye o se presume en este caso que corresponde a errores de digitación al momento de poner los costos unitarios y que no sean jalados, digamos, directamente de los datos de los contratos publicados. El siguiente tema importante en este sentido, en cuanto a calidad de dato, va relacionado a la codificación, ya que como no tenemos los ítems codificados, se da como este tipo de inconveniente a la hora de analizar los datos. Acá, por ejemplo, hay una nube de palabras donde lo que se buscó en una muestra de 124 contratos fue la palabra N95 y pues al final resulta que esto estaba escrito de 31 formas distintas donde se incluían todas estas palabras y aparte de ello pues no se le nombra como de la misma forma a los mismos productos. Por ejemplo, para mascarilla habían datos como mascarilla, como tapaboca, como cubreboca. Y el siguiente hallazgo está relacionado al tema de limitantes en el acceso a la información pública. En este sentido, para hacer este análisis, fueron necesarias realizar 3 solicitudes de acceso a la información pública y donde transcurrieron alrededor de 62 días para tener al final una base de datos que ya fuera como confiable. Luego de ello, pues hay un tema relacionado también en cuanto a calidad de gasto. Principalmente como ejemplo se tomó el tema de las mascarillas N95, donde se analizaron 27 contratos con un monto superior a 1.9 millones de quetzales, donde se compraron 56,000 mascarillas. Pero lo interesante acá es la fluctuación de los precios. En el año 2019, los costos de estas mascarillas eran alrededor de 3 quetzales y en el 2020 llegaron en la muestra a costar incluso 65 quetzales. Definitivamente, pues, por temas económicos, el aumento de la demanda, pues, iba a impulsar el precio hacia arriba, pero lo interesante acá es que muchos de esos contratos en la muestra fueron adjudicados a proveedores. Por ejemplo, hay un caso de una ferretería que resultó siendo adjudicada cuando no era ni su giro de negocio, cuando fue el proveedor que más caro ofertó y cuando fraccionaban las compras. Por ejemplo, acá, todo este gráfico que nosotros vemos son todas las compras adjudicadas a este proveedor. Y algo interesante acá es de que todas las compras no pasaron de 90,000 quetzales, que acá en Guatemala es como el límite para poder hacer compras directas. Entonces, lo que hicieron acá... Daniel, ¿sí? nada más si podemos ir cerrando para no pasarnos con el tiempo. Entonces, acá lo que hicieron ellos, pues, fue fraccionar las compras. Por ejemplo, ese de 450,000, al final fueron 5 compras de 90,000 quetzales para poder... para resultar siendo beneficiados sin hacer un proceso como tan largo. Acá pues hay algunos datos de cómo ellos eran al final quienes más caro ofertaban, 89,000 contra 24,000 quetzales, por ejemplo. Y luego me voy a ir de una vez a las conclusiones.
Entonces, dentro de las conclusiones, pues las bases de datos que están disponibles o descargables sobre el tema, sobre la pandemia, pues no reflejan datos precisos ni oportunos en este caso sobre la pandemia. No hay directrices claras sobre los criterios técnicos en los productos solicitados en las bases de los concursos. Hay un 68% de errores en cuanto al cuadre de los montos adjudicados. Y bueno, derivado de esto, pues el acceso a la información pública se ve seriamente identificado. En cuanto a las recomendaciones, pues lógicamente es incluir una base de datos con los montos correctos adjudicados por proveedor. Esta es para el Ministerio de Finanzas. Definir una forma estándar para los nombres de los productos, pues eso facilitaría mucho el tema del análisis de datos. Y por último, pues publicar como este listado de estos ítems. Y para la Contraloría, pues sería de cuentas acá en Guatemala, pues sería importante que se definieran una lista de los productos esenciales que deberían de estar como bajo mayor observación en el tema de los estados de excepción. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Ahí también les compartí el enlace del reporte de Daniel en Guatemala. Y tal vez nada más para cerrar, vamos a ir con Eliana Álvarez, ella es de Cívico, de Uruguay, que hicieron un trabajo súper interesante, hicieron un experimento para medir el monitoreo ciudadano. Además, también lo hicieron con datos de contrataciones, entonces también creo que es un ejemplo de una metodología que también se podría replicar en otros países que publiquen en el estándar. Entonces, le cedo la palabra a Eliana y nada más recordarles que pueden ir haciendo preguntas en el chat o en el documento de notas, donde se pueden ingresar sus preguntas, y además he ido compartiendo los enlaces a los diferentes reportes también para si los quieren leer con mayor detalle. Entonces, te cedo la palabra, Eliana. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Voy a compartir también mi pantalla. Ahí. Bueno, en nuestro caso, sí, como dijiste Camila recién, nuestro trabajo consistió más bien en un experimento que a la investigación la titulamos así como Más información, mejores compras, en pregunta, especialmente para medirlo. Y bueno, el objetivo que tuvimos era conocer si otorgarles información o darles información a los organismos públicos, a las unidades ejecutoras en Uruguay, incidía de alguna forma o no incidía en el comportamiento de esos tomadores de decisiones en relación a qué tan eficientes son las compras que realizan. Entonces, para eso diseñamos este experimento, que lo trabajamos con economistas de la Universidad de la República, de acá, y lo que hicimos fue, bueno, primero tomamos las compras de 3 insumos básicos en el marco del COVID, que eran las mascarillas, los alcoholes y los guantes. Seleccionamos estos 3, podríamos haber seleccionado más u otros, pero seleccionamos estos porque entendíamos que eran los que todos los organismos iban a comprar, independientemente de a qué se dedicara el organismo. No todos, las escuelas, los hospitales, los policías, las oficinas públicas en general iban a adquirir, y de hecho adquirieron estos insumos. Y en primer lugar lo que hicimos fue observar las compras de estas 3 cosas durante el 13 de marzo, que fue el día que se detectó los primeros casos en Uruguay, y el 15 de mayo, en esos primeros meses, como para tener un grupo de organismos, que resultaron ser 101. Entre esos 101 hicimos un sorteo y los dividimos en 2 grupos, uno de control y uno de tratamiento, y a ambos les enviamos información, pero información diferente, y ese fue justamente el tratamiento que hicimos. Al grupo tratado lo que les enviamos fue un mail en donde les especificábamos cuál había sido su peor compra de alguno de estos 3 insumos, y les decíamos, ahora les voy a mostrar, pero bueno, ustedes hicieron esta compra que es tanto más cara que la compra más barata del Estado. Y al grupo de control simplemente le mandábamos un mail con información general de la contratación pública en Uruguay, sin nada relacionado al organismo en sí mismo. Para mandar los mails utilizamos los datos que están disponibles en el Open Contracting Data Standard,
en la sección de contacto, que ahí los organismos o el estándar recopila direcciones de correo, y utilizamos 3 variables resultados, que fueron el número de adjudicaciones o las compras en total, las cantidades de mascarillas, de alcoholes y de guantes compradas, y los montos gastados. Entonces, el primer desafío era definir la peor compra por organismo, y aquí fue donde tuvimos tal vez los mayores problemas, que en realidad, escuchando las otras presentaciones, no me siento tan sola de los problemas con los datos que teníamos acá en Uruguay. Para definir la peor compra, lo primero que teníamos que hacer era saber cuánto salía un guante, cuánto salía una mascarilla, cuánto salía 1 litro de alcohol. Y para eso, bueno, nuestra primera intuición fue precios dividido cantidad, y ya sabíamos cuánto salía cada cosa. Sin embargo, nos dimos cuenta que todos los insumos tienen presentaciones diferentes, y que por lo tanto no era tan sencillo estimar el precio unitario de cada insumo. Entonces nos faltaba información sobre las medidas de presentación de cada uno de los insumos. Revisando el estándar, entendimos y nos dimos cuenta que en Uruguay esa información no estaba incluida en los datos, y por lo tanto tuvimos que registrarla manualmente, entrando a la web de la agencia de compras en Uruguay, a cada compra, y registrar si tenía más información o no sobre las cantidades de guantes, las cantidades de mascarillas o las cantidades de alcoholes. Eso fue un proceso súper largo, que nos llevó mucho tiempo, pero que eventualmente nos permitió ahí sí calcular el precio unitario de cada uno de estos insumos, y ahí observar la distribución de precios entre los organismos públicos y determinar cuál era la compra más eficiente y cuánto se diferenciaban las demás de esa compra. Todo esto para escribir el mail y mandarlo a los 2 grupos, sobre todo al grupo de tratamiento, que como ven ahí, tenía información general que era idéntica a la del grupo de control, pero que les decíamos, bueno, ustedes este día compraron esto, una mascarilla, 1 litro de alcohol, etc., y pagaron tanto. Y ese precio es tanto más caro que el que pagó menos en Uruguay, en el periodo desde la detección del COVID. Entonces todo esto para saber si tenía algún efecto sobre las decisiones de compra y qué tan eficientes fueron las decisiones de compra de los organismos. Haciendo un modelo bastante simple de diferencias en diferencias, observamos que en realidad este efecto de monitoreo no tuvo ningún resultado significativo. Es decir, no hubo diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en las cantidades que compraron, los montos que pagaron o las cantidades de veces que compraron después de que aplicamos el tratamiento. Estos son algunos como datos preliminares en realidad, y también hay que hacer como algunas salvedades o tener en cuenta algunos problemas que nosotros observamos, que para empezar, bueno, esto de las pocas observaciones post-experimento. Esto quiere decir que después de que aplicamos el tratamiento, no tantas unidades ejecutoras compraron compraron estos 3 insumos. Y hay distintas hipótesis de eso, ¿no? Porque ya tenían y ya estaban abastecidas, entonces no volvieron a hacerlo, porque en realidad la pandemia se estabilizó en Uruguay y de cierta forma se controló, entonces no consideraron que era necesario, o bueno, no lo hicieron por algún motivo, y eso resultó en que tuviéramos pocas observaciones post-experimento, y que tal vez con más tiempo, con más meses de transcurrido del experimento, hubiéramos observado más efecto. Otro problema importante es la baja tasa de apertura de los mails que mandamos. Solo la mitad de todos los mails que mandamos, tanto en tratamiento como en control, los abrieron. Y eso, bueno, también puede haber tenido algún tipo de influencia sobre nuestros resultados, y también habla de la calidad de los datos de contacto que tenemos en las compras en Uruguay. Y por último, más que un problema, es como una reflexión que hicimos sobre nuestro experimento, que es tal vez este tipo de monitoreo más personal o más de 1 a 1, mandando mails y comunicándonos directamente con los organismos, no es lo más eficiente o lo más efectivo para lograr un cambio de comportamiento, y tal vez otras estrategias de monitoreo que sean de mayor exposición, donde se publique en algún medio de comunicación, o sea, una estrategia de redes sociales que, bueno, que de cierta forma exponga el mal
gasto de los organismos, tal vez termine siendo más eficiente que este contacto más personal que tuvimos nosotros. Pero para ir bien rápido a lo último, lo más importante de este proceso, además del experimento en sí mismo, fue todo el trabajo que hicimos con los datos y con el procesamiento y la limpieza de datos, que resultó ser como lo más extenso en todo este periodo. Y hay como 3 hallazgos o 3 problemas importantes y algunas recomendaciones sobre ellos. Lo primero, lo que decía de estas variables omitidas y la complejidad que ello implicó para nosotros, la estimación de precios unitarios, que es esta variable de medida de presentación, de saber si, bueno, si algo viene en una caja, cuántas cosas, o sea, cuántos guantes vienen en la caja, si es un frasco de cuántos mililitros. Esa información que hoy actualmente no está en el estándar, en realidad resulta bastante importante para este tipo de análisis y es para cualquier tipo de análisis, cualquier insumo, bastante clave para saber, para poder comparar en realidad entre las compras de los distintos organismos. Después del feedback que tuvimos con los burócratas o con los organismos públicos, que nosotros les mandábamos el mail y muchas veces nos respondieron y nos hacían explicaciones de por qué habían comprado eso y a ese precio. En general, algo que nos decían era, bueno, nunca habían comprado mascarillas o nunca habían comprado guantes, no sabían cuáles eran los mejores proveedores, no sabían cuáles eran los precios. Entonces, de esa interacción surgió como esta necesidad de generar una lista de precios y de proveedores por productos, que sea de fácil acceso para todos los funcionarios que son en definitiva los que están como tomando decisiones de compra a veces, y que realmente no tienen por qué saber los precios de todos. Eliana, si podemos ir cerrando rápidamente para que nos dé tiempo de las preguntas. Vale. Y lo último, los problemas en la sección contacto, que fue, bueno, lo que nos generó, creemos, esta baja tasa de apertura en los mails, que básicamente lo que identificamos es que muchos mails que teníamos eran mails que eran como institucionales, como compras@ministerio, o de ese tipo de casillas de correo que nadie revisa, o que están llenas, o que no hay una persona identificada que se responsabilice de ese correo, de ese contacto, y que por lo tanto el mail cae en el vacío, digamos, no hay nadie que pueda responder. Y que al estar incluido en el estándar, estaría bueno que, bueno, fueran de mejor calidad ese contacto. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Eliana. Ahí les compartí también los reportes de Uruguay. Y para cerrar ya las presentaciones, antes de ir a las preguntas, quería introducirles a Julio Paciello, que es parte del equipo de CDS en Paraguay, que ellos, bueno, hicieron también una plataforma súper interesante para explorar todas las compras de la emergencia. Entonces, le cedo la palabra a Julio para que nos presente la plataforma. Adelante. Muchas gracias, Cami. Gracias por la presentación. Es un gusto presentar frente a todos y les comparto mi pantalla un ratito para mostrarles un poco los avances que tenemos, ¿sí? Un segundito. Aquí. Listo, ahí la vemos. Perfecto, voy a presentar así. Queda un poco más grande y arrancamos ahí. Bueno, básicamente nuestro tema de investigación se centró en esto, en si podíamos identificar si la urgencia, digamos, con la cual se estaban realizando las compras públicas en tiempos de pandemia con fondos especiales. Muchas veces en varios países se habilitaron fondos de emergencia para la gestión y tratamiento de la pandemia. Si esto podría ser explotado por la corrupción, ¿sí? En Paraguay, por lo menos, donde estamos de CDS, digamos, tenemos bastante problemas de corrupción vinculados a las compras públicas. Esto data ya de hace décadas. Entonces, nos pareció súper interesante medir si esta agilización, por decirlo de alguna forma, en la gestión de las compras podría derivar en una explotación de la corrupción por parte de organizaciones, empresas que vienen haciendo esto hace años, ¿verdad? Entonces, básicamente, analizamos datos de compras públicas de Paraguay. Específicamente, prestamos atención a aquellos llamados públicos que llevan una marca particular, COVID-19, que significa que se están financiando con un fondo de emergencia creado para la gestión de la pandemia COVID en Paraguay, ¿sí? Entonces, los datos que utilizamos son prácticamente todos los históricos que tenemos en formato Open Contracting, OCDS,
que serían del 2010 al 2020, pero nos centramos dentro de esto, este dato histórico van a ver un poquitito más adelante que sirve para hacer la comparativa evolutiva de precios, el porcentaje de crecimiento, etcétera, como muchos de las presentaciones previas estuvieron hablando también. Pero nos centramos en esto, en analizar aquellos que fueron financiados con fondos COVID desde marzo a agosto, justamente porque también, al igual que como dijo Eliana recién, acá en Paraguay también en marzo arrancaron los primeros casos. Y bueno, hicimos un corte a agosto para esta investigación y analizar los resultados en este rango de tiempo. ¿Qué miramos? Miramos las compras públicas propiamente en el formato de Open Contracting, el listado de proveedores sancionados e inhabilitados. Esto fue muy interesante ver porque quisimos también hacer un análisis de proveedores y redes de proveedores que estén proveyendo a estos llamados con fondos COVID y poder encontrar si de por ahí hay alguna discrepancia entre proveedores que, por ejemplo, ya históricamente fueron sancionados, inhabilitados y que hoy en día continúan proveyendo o empezaron a proveer ahora con los fondos COVID. Y también el índice de inflación de Paraguay, porque recuerden que tuvimos que hacer, para no estar comprando peras con manzana, de alguna manera tuvimos que atender la inflación y ajustar los precios por inflación, los precios históricos, para poder compararlos con los de este periodo de tiempo de marzo a agosto, ¿sí? Entonces, estos son los datos usados y lo que hicimos fue desarrollamos un portal web. El portal tiene esta cara. En breve, si nos da el tiempito, les muestro la pantalla inicial al menos, y en donde ya de entrada en el portal nos induce a las preguntas principales que respondimos, ¿sí? O que pretendemos responder, ¿verdad? Que sería, ¿se compró algo más caro? ¿Qué se compró? O sea, de también saber el catálogo de las cosas que se compraban con fondos COVID es interesante. El tema de la inflación de precios muy, muy importante. ¿A quiénes se compró? Acá entran los proveedores. ¿Quiénes compraron? Que serían los ministerios, secretarías, le llamamos acá las unidades operativas de compra, serían las entidades del gobierno que realizan las compras públicas con estos fondos especiales. Sí, y también si es que conocemos, esto sería ya una especie de ranking, como para que la persona fácilmente pueda dar un ranking de las licitaciones más grandes en términos normalmente monetarios, de monto. Y por último, también las vinculaciones entre los proveedores, que sería la pregunta de, ¿hay vínculos entre a quienes compramos, digamos? O sea, los que le estamos comprando es como que están de alguna manera en una red y realmente es el beneficial owner, hay como un problema de beneficial ownership, digamos que va todo a parar al mismo lugar finalmente, ¿verdad? Entonces, esa última pregunta también intentamos responder. Entre los hallazgos principales, les comento, hay algunos de estos hallazgos tuvieron prensa inclusive, pero no solo, o sea, no necesariamente debido a nuestro portal, sino nuestro portal también como que se fue construyendo y acompañando esto, también en base a análisis periodísticos. Lo bueno sí es que nuestro portal también encuentra estos hallazgos. O sea, esto nos sirvió a nosotros para validar que el portal realmente esté teniendo en cuenta reglas que son realmente llamativas para estas personas que están haciendo un periodismo y una investigación detrás de las compras públicas. Entonces, fíjense, este es un ejemplo, un caso enorme que saltó, que los respiradores de oro, así se publicó, digamos, en un medio nacional, y con un sobrecosto de 243%. Nuestra plataforma, con el ajuste, lo que hicimos nosotros fue hacer un ajuste de precios por la inflación y demás, y bueno, nos salió también igual un incremento de 176% en este mismo elemento, ventilador pulmonar de alta complejidad, ¿sí? Entonces, ¿contra qué comparamos esto? Comparamos contra el precio en una licitación con fondos COVID versus el precio promedio histórico de cómo se venía comprando esto pre-COVID, antes del COVID. Entonces, esto es muy interesante. El portal permite de alguna manera, y nosotros lo presentamos en forma de ranking esto, ¿sí? Como para que la idea es que estos periodistas e investigadores inclusive agreguen a sus herramientas de control este portal y les pueda facilitar el ranking de este tipo de cosas, ya que esto está automatizado en la herramienta, ¿verdad? El segundo hallazgo interesante es en base a proveedores, ¿sí? Fíjense que los proveedores, les había comentado que de repente hay redes de proveedores que están proveyendo a una misma institución, a varias instituciones, y que de alguna u otra manera se están confabulando para algún caso de corrupción, ¿sí? Fue el caso de estas dos empresas, Eurotech y esta que se llama Imedic, en abreviación Insumos Médicos S.A. sería, en donde fíjense que en nuestra plataforma pudimos encontrar relaciones entre ellos, ya que había coincidencias con la dirección, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace la plataforma? Finalmente lo que hizo fue agarrar a los proveedores de llamados con fondos COVID y empezó a comparar por las direcciones,
por los representantes legales, por los números de teléfono, los contactos, etcétera. Entonces empieza a hacer una comparación y un grafo en donde pone los enlaces en aquellos proveedores que tengan al menos una relación similar, ¿sí? En este caso, fíjense, esto también tuvo prensa, se confirmó irregularidades de Imedic y Eurotech y claramente Imedic y Eurotech eran dos empresas que compartían la misma dirección. O sea, eso también ya permite la plataforma identificar proveedores que están relacionados, vinculados. Bueno, entre los desafíos, bueno, aquí creo que esto coincide mucho con lo que dijeron recién nomás. El principal desafío tiene que ver en cuanto al formato de los datos, ¿sí? Y al poder hacerlos comparables. Como dijeron hace rato, comparar ítems no es una tarea trivial. En Paraguay tenemos los mismos problemas. Fíjense, acá hay dos tablitas pegadas. Fíjense acá, la de arriba es la tabla que proviene de nuestro sistema de la plataforma que toma del sistema de contrataciones públicas, ¿sí? Del Paraguay. Fíjense que ya en un resumen rápido nos da la impresión de que cada ítem, ¿sí? Este guante de nitrilio que dice cada ítem cuesta 3,5 millones por unidad. Pero sin embargo, cuando uno entra en el PDF, esto que está acá abajo es el PDF del pliego de bases y condiciones, uno ve que en realidad la unidad para este llamado se definió en una caja de 500 unidades realmente, propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, claramente una caja de 500 sí tiene sentido que cueste 3,5 millones de guaraníes, que eso es aproximadamente $500 más o menos. Entonces, que es algo caro para hacer un guante, pero para hacer una caja de 500 ya puede tener sentido. Y por otro lado, esto no se refleja en el portal. Entonces, y el portal, al estar en unidad, y aunque hagamos la normalización, no nos es fácil, ¿verdad? Julio, si podemos ir cerrando nada más para, Sí. ya que se nos acaba el tiempo. Dale, gracias, Camilo, lo dice. Bueno, entonces, este es el principal desafío que tenemos. Hay información en los PDFs que de alguna manera tenemos que procesar, ya sea de forma manual o tratar de preprocesarlo para extraer los datos y a partir de ahí tratar de limpiarlos, ¿verdad? Entonces, esto no es una tarea trivial y sí, lo que terminamos haciendo nosotros fue de repente homogeneizar, o sea, normalizamos pero por presentaciones. Entonces, en el portal permitíamos ver, bueno, vamos a ver en unidades o vamos a ver en cajas o vamos a ver y comparamos las cajas con las cajas, las unidades con las unidades. Tipo, no resolvimos aún este problema y esto queda abierto. También el tema de la calidad de los datos de los proveedores. Los proveedores tienen muchos datos en formato texto y esos textos, ustedes saben que uno escribe, acá hay una calle muy famosa, Mariscal López, uno escribe MCAL, otro escribe Mariscal y bueno, ese tipo de problemas con los proveedores hay mucho aún, ¿verdad? Entonces, eso era todo. Les dejo también el link, esto está publicado en GitHub. También ahí está la web, controlciudadano.org/action, ¿sí? Y las páginas de CDS. Si me dan el tiempito, solamente para mostrarles. Si entran a la página, ya lo van a ver. Esta es una página funcional en donde están esas preguntas que les dije. Y ustedes le pueden ir dando clic y van navegando por acá y van viendo el ranking. ¿Se acuerdan esto que les estuve mostrando? Acá tenemos el ranking. Entonces, para no excederme de tiempo, es hasta acá llegamos, Cami, ¿sí? Muchas gracias, Julio. Ahí también en el chat les compartí el enlace de la plataforma que hizo CDS, el equipo de CDS, entonces también para que la puedan visitar. Bueno, muchas gracias a todos los que presentaron. Tal vez ahora hacemos un espacio de preguntas. Veo que hay varias preguntas en el documento. Una de ellas tiene que ver con si creemos que se pueden replicar las metodologías en otros contextos o generar lecciones regionales de estas investigaciones. Yo creo que parte de este proyecto de investigación, que con estos 6 equipos de investigación, pero también hay otros 6 equipos en otros países que participaron en esto, precisamente el reporte que elaboramos lo que resume es esas lecciones generales que tienen que ver recomendaciones en temas de la calidad de datos que se publican, la importancia de publicar información sobre los proveedores, el gran reto que existe para estandarizar información de precios unitarios, que yo creo que es algo que quedó muy evidenciado en la emergencia, que si bien, digamos, por ejemplo, estos 6 países, a excepción de Guatemala, que no publican el estándar, publica datos estandarizados y abiertos, pues los precios unitarios es un gran reto que todavía existe. Entonces, pueden ver en ese reporte precisamente ese resumen de las recomendaciones que recopilamos a partir de todos estos diferentes proyectos. Tal vez, no sé si alguno de ustedes, ustedes los investigadores, luego de escuchar tal vez algunas de estas presentaciones, ¿qué creen que podría replicarse en otros países? ¿Qué lecciones también ustedes creen o recomendaciones que se puedan aplicar? Precisamente porque la idea de estos proyectos es
poder lograr recomendaciones que se puedan implementar, que ojalá en aras de mejorar las compras públicas. Entonces, no sé si alguno, luego de escuchar estas presentaciones, le quedó una idea o algo que quisiera compartir al respecto. Le cedo la palabra, no sé quién quiere responder. Dale, Julio. ¿Intervenimos nomás? Dale, sí. Sí, o sea, yo creo que súper interesante, por ejemplo, los análisis que automatizaron la recolección de datos de las plataformas. Nosotros quisimos, pero hay ciertas normas de restricción de seguridad que no te permiten. Por ejemplo, un CAPTCHA, que a veces, o sea, el CAPTCHA, cada vez que haces una consulta en el sistema, te toca hacerlo y incluirlo, el código, entonces no te permite como que automatizar la alimentación de datos. Entonces creo que eso también, ese tipo de datos que encontramos igual se podría, digamos, sugerir, o se sugirió ya de hecho a hacer COP, ¿no? En nuestro caso en Ecuador. Pero siento que igual los análisis que se han hecho se pueden replicar. De hecho, me encantó el experimento y también que nos contó Eliana, que también, o sea, de manera profesional me parece súper interesante poder replicarlo. Y bueno, ahora con los temas digitales también creo que ese fue otro reto, quizás ver cómo se puede replicar esto ya a futuro, porque las plataformas digitales están siendo más usadas. Entonces creo que también se presta la oportunidad para mejorar los portales de datos abiertos de todos los gobiernos y creo que ese es un tema que desde sociedad civil debemos empujar mucho más. Eso, Cami. Gracias. Muchas gracias, Julio. Tal vez hay otra pregunta sobre los temas de proveedores. Nos preguntan que qué criterios son los que utilizan para establecer esas relaciones entre proveedores. Aparte, por ejemplo, Julio ahora que nos presentó las direcciones que usaron en Paraguay, que si son datos que son publicados por el gobierno o más bien si utilizaron otras fuentes de datos. Entonces, tal vez sobre el tema de proveedores, Julio, y yo creo que también en el caso de Adriana, ustedes trataron de buscar otra información de proveedores que era fuera del sistema de compras. Entonces, tal vez si pueden contar sobre esos casos específicos, o no sé también, Félix, los registros de proveedores que se manejan en Argentina. Entonces, tal vez si nos pueden contar, dale Julio o Adriana, o dale Julio. Tomo la palabra un ratito. Sí, es lo de proveedores. Acá en Paraguay por lo menos hay dos entidades que manejan esa información. Una es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pero la Dirección Nacional tiene poca información. Tiene eso que yo les mencioné, tiene la dirección, el dato de contacto, el representante legal, el número de teléfono, ¿sí? El email, tiene datos de cabecera, por llamarlo así. El dato detallado está en documentos que son las constituciones de sociedad, por ejemplo, que son los estatutos sociales, son las actas de asambleas, y ese tipo de información hoy en día está en la DNSP, pero no es público. Está en algo que se llama un sistema de proveedores del Estado, que se llama CIPE, son las siglas acá que se le da, y el CIPE no necesariamente es abierto a todo el público, ¿sí? Pero por otro lado, esos mismos documentos también están en otra entidad del Estado que depende del Poder Judicial, que se llama el registro público. El registro público es el registro donde todas las escrituras públicas pasan por ahí, todo lo que tenga que ver con registro de empresas y demás pasa por ahí, y ahí también están estas mismas constituciones. El registro público está aún más atrasado en cuanto a tecnología que la de DNSP. Entonces, ¿cuál es el problema? El registro público primero necesita modernizarse, tener sistemas informáticos, o sea, tiene algunos, ¿verdad? Pero de ahí a llegar a publicar datos, está todavía hay una brecha. Entonces, en Paraguay al menos requiere todavía mucho análisis manual y de PDFs, este tipo de tratamiento. Y agregamos una complejidad. A veces estos PDFs son escaneados, ¿sí? No son PDFs, son PDF con fotos, digamos. ¿Sí? Si alguien quiere agregar más. Perfecto. Adriana, no sé si querías comentar. Sí, bueno, yo les cuento un poco acerca de cómo fue el análisis de oferentes en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia tenemos dos sistemas un sistema de contratación que tiene dos implementaciones distintas. Entonces está el SECOP 1 y está el SECOP 2. Y resulta que el SECOP 1 tiene unos controles de información mucho más, digamos, laxos que el SECOP 2 debido a que la SECOP 2 ya es contratación electrónica. Entonces, ¿eso qué pasa? Cuando uno va a hacer análisis del SECOP 1, es supremamente complicado poder depurar la información porque lo pongo como en términos coloquiales, la gente digita la información sobre, digamos, los representantes legales de cualquier manera. En SECOP 2 sí existe un registro previo de proveedores, pero es un registro que en realidad al público se le muestran 4 o 5 datos, es decir, se le muestra el nombre de la compañía, el NIT, que es como el registro de empresa, en algunos casos el representante legal y qué tipo de empresa es. Pero ¿qué pasa? Nosotros inicialmente teníamos pensado para el índice un tercer componente que era comparar cuáles eran como esas actividades económicas principales de la empresa y qué tipo de bienes y servicios estaban
haciéndole provisión al Estado para ver si la empresa en sí misma, en su constitución comercial, tenía, digamos, la idoneidad para proveer cierto tipo de bienes y servicios. ¿Qué pasó? Que no lo pudimos hacer porque digamos, el registro de proveedores de SECOP2 no lo muestra, digamos, no captura esa información, y sucede que esa información sí existe en una plataforma que se llama el RUES digamos, de lo que es el gremio de cámaras de comercio, que es Confecámaras, pero esa información no es pública, o mejor dicho, es pública solamente si uno la consulta empresa a empresa y no como un sistema de base de datos. Entonces realmente fue complicadísimo, digamos, fue complicadísimo poder tener acceso a esa información, pero nuestro argumento sí es que esa empresa, digamos, esas empresas en el momento de ser contratistas, debería ser información pública. Entonces, digamos que y precisamente una de nuestras principales recomendaciones es que ese registro de proveedores sea público, por lo menos para las empresas que tienen contratos o licitaciones con el Estado. Muchas gracias. No sé si Félix quería agregar algo. Sí, brevemente. No, en el caso de Buenos Aires, el estudio o la investigación que hice no requiere de tanto nivel de detalle al respecto de los proveedores, solo utilicé el código de identificación tributaria, que es único para todas las empresas de Argentina, y su nombre, para identificarla después en los distintos contratos de la emergencia. Pero pensando en lo que decía Julio, si quisiéramos hacer en Buenos Aires este estudio de relación de proveedores, muy probablemente necesitaríamos también leer PDFs o fuentes externas al gobierno, porque la información que se publica en formato abierto es simplemente el listado de proveedores que accedieron a algún contrato con el gobierno, pero el máximo nivel de detalle que se puede encontrar es el nombre y los códigos de identificación. Direcciones y personas, miembros de los directorios y demás, eso excede a esta publicación de datos abiertos. Entonces sí, de querer hacer el trabajo que hicieron en Paraguay, probablemente requeriría de todo ese esfuerzo de investigación manual y de lectura de documentos. Perfecto, yo creo que aquí lo que queda como tal vez para sintetizar estas respuestas es que parte de estas investigaciones, o sea, gran parte de la información, si está publicada en datos abiertos y se estructura, facilita muchísimo todo este proceso de análisis. Pero hay otro tipo de información que podría enriquecer los procesos o los análisis que se pueden hacer, sobre todo detalles sobre los proveedores. Lo mínimo que se debería publicar es por lo menos el proveedor con su número de identificación, pero si esa información se puede enriquecer con otro tipo de información sobre los proveedores, las direcciones, quiénes son los accionistas, los representantes legales, pues se puede enriquecer mucho el análisis, pero en la mayoría de países aún esa información, si uno quiere investigar esos temas, tiene que hacer está esa información que está en papel o que, bueno, hay que ir manualmente, lo cual limita un poco el acceso. Pero por suerte, bueno, estas son recomendaciones, entre más gente trate de hacer esas investigaciones, son recomendaciones que se pueden canalizar en aras de mejorar la publicación de los datos. Y como ven, realmente se pueden generar recomendaciones interesantes al hacer estos análisis en aras del monitoreo y mejorar las compras. Hay otra pregunta, bueno, que nos preguntan que si el principal problema de la región es la mala calidad de los datos. No sé qué dirían ustedes. Digamos, yo diría que Latinoamérica ha avanzado muchísimo en la publicación de datos abiertos, pero problemas de calidad persisten. No sé ustedes, tal vez, si alguno quiere responder esta pregunta. ¿Puedo mencionar algo, Cami, ahí? Yo creo que, a ver, en realidad sí tenemos problemas de datos, pero eso también ya es una consecuencia del nivel de análisis que estamos cada día requiriendo. O sea, yo creo que cada día estamos requiriendo que queramos mejorar los datos que tenemos accesibles. Yo recuerdo, o sea, para poner una cuestión de tiempo acá, si retrotraemos al 2010, en esa primera época que se empezaron a publicar datos en formato, se publicaban datos, pero ni siquiera todavía teníamos una ley de transparencia en Paraguay ni nada. Recién los datos en formato de Open Data se empezaron a publicar por el 2015, 2014-2015 más o menos estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que del 2014-2015 los problemas eran otros, o sea, simplemente el hecho de poder acceder y poder medir la cantidad de proveedores que están siendo adjudicados, los montos que están siendo adjudicados, que son cuestiones estadísticas súper básicas, eran análisis
de la gran 7, como decimos acá, eran muy buenos para esa época. Ahora, ¿qué pasa? Ese tipo de análisis hoy en día ya es trivial y está automatizado. Entonces, vamos avanzando también en lo que queremos pedir y hoy en día ya estamos entrando a nivel de ítems, ya estamos entrando a nivel de proveedores. Entonces, estamos requiriendo que cada vez más se publiquen más datos que aún no están abiertos. O sea, básicamente eso es lo que creo que está faltando. Y lo bueno es que ya formó parte de la ley, o sea, ya es ley hoy en día publicar ciertos datos, muchas de las fuentes de datos del gobierno. Entonces, yo creo que esto ya es un camino que no tiene retroceso, o sea que año tras año vamos a ir teniendo más datos y eso va a potenciar la calidad de nuestros análisis. Yo creo que va por ahí, ¿sí? Muchas gracias, Julio. Tal vez para complementar lo que decía Julio, lo que mencionaba, muchos de estos análisis, por ejemplo, al hacer estas investigaciones hay países, por ejemplo, los retos que comentaba Daniel de acceder a la información en formato abierto, pues eso hace el proceso más lento de analizar los datos. En el caso de Paraguay, que ya tenía años de estar publicando datos abiertos, en el momento en el que inició la emergencia, ya los contratos de COVID se podían taguear en el sistema. En el caso de Ecuador, muy rápidamente, cuando inició la emergencia, el CERCOP, que es la entidad compradora, se movió para publicar los datos de la emergencia. Entonces, pues, son cosas en las que hemos avanzado en la región, pero definitivamente queda trabajo por hacer y entre más usuarios requieran esa información, pues mejor. No sé si hay alguna otra pregunta. Les recuerdo, en el documento de notas, ahí compartí el reporte completo de investigación con el resumen de las recomendaciones. Esto está en inglés. Pero los reportes individuales, todos los de Latinoamérica, excepto el de Colombia, todos están en español. Y también les agregué los enlaces a los reportes de los demás países. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para ya cerrar la llamada o si alguno de ustedes quiere hacer un comentario final sobre lo que hemos conversado el día de hoy. ¿No? Ninguna reflexión. Bueno, pues nada, recuerdo, pueden revisar el documento de notas. Ahora los que se registraron en la llamada les podemos enviar este resumen. También invitarlos a que, como les comenté, este fue un proyecto de investigación con 12 países, entonces el próximo jueves vamos a tener otra llamada para presentar los hallazgos del resto de los equipos. Esta va a ser una llamada en inglés, pero van a presentar equipos de Georgia, de Kenia, de Nigeria, de Filipinas, de Lituania y de Nepal. Que también, bueno, hicieron otro tipo de investigaciones que también les puede generar ideas en caso de que estén interesados en investigar compras públicas. Y pues sin nada, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado y les enviaremos los documentos sobre la llamada. Gracias a los investigadores y bueno, ahí quedan también ustedes en contacto para que también puedan intercambiar experiencias como investigadores en el tema de compras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Buen gracias. día. Adiós. Hasta luego, que estén muy bien.